están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer es poder... ¿Dónde estoy bien? Como si estoy todo bien. El placer es poder estar en compañía de usted. Te digo, estoy movilizado. Pedro, ¿cómo ¿Qué está? tal, Toto? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cómo está, Felipão? Muy bien, buenas noches para todos. ¿Todo bien? Ahí falta una cámara. ¿Estamos, verdad? ¿Nos llevan la cámara hoy? No, nos estamos ubicando de a poquito. Sí, bueno, sí. hoy es el cumpleaños de la compañera Mariana. Ya, Iba a sí, participar con cumpleaños, Mariana. nosotros. Le mandamos unas felicitaciones muy grandes. Iba a participar con nosotros en el programa y después se puso un poquito mal del estómago, estuvo un poquito indispuesta y se tuvo que, Bueno. que retirar. Así que, bueno, Y Mariana... son los excesos, ¿qué le va a hacer? Y sí, va a tener que festejar el cumpleaños a Arrocito Blanco y... Yo le recomiendo una pastilla de carbón. Sí, bueno, listo. No quería ir más allá, pero así que... No sé, todo muy raro Pobre tus Mariana. recomendaciones, Tiene piedad, pero... Fuerza, Mariana, fuerza. Bueno, listo. Ni el día de cumpleaños la dejan en paz a uno. No. Menos mal que ya no tenemos esos zócalos felicitando cumpleaños con los auspiciantes y todo que teníamos, que antes auspiciaban, digamos, los cumpleaños de los sí. integrantes hasta que festejamos uno de Felipe sin Felipe y ahí se bajaron. ahí se cayó. Y ahí se fueron, ¿verdad? Nunca me llegó a mí el auspicio, por cierto. Y claro, si no estabas. No, papá, no falta en este mundo de la modernidad, igual llega. Los hombre, espacios decidió en no estar, blanco se ¿verdad? ocupan, ¿viste? ¿Qué le va a hacer? Y claro, el tipo decidió no estar y ¿qué va a hacer? Esas son cosas que cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, señores, cumbre de poderes. Cumbre de poderes. Vos sabés que hablando así Se con generó un algunos, término, pero más al pedo que cumbre de poderes en sí, estos días, ¿verdad? no convence mucho, no sé. Aparte son 5 temas, son importantes, pero viste, vos no ves una agenda o estadísticas que lleven, en fin. No Sí. sé, no levantó mucha... La Hay pregunta que ver para por ahí, qué, hay ¿no? resultados, pero Claro. esperamos los resultados. No sé. Es un poco, en algún punto también se confirma lo que veníamos diciendo que tiene que ver con, porque mucho, por lo menos en la conferencia de prensa se hizo mucho hincapié, al menos al principio, se giró todo sobre el tema del presupuesto 2020. Sí. Porque de alguna u otra forma, los temas que están planteados ahí, seguridad, empleo y otras cosas Tienen que más, ver con la cuestión claro. económica también, tiene que ver, están de alguna manera, en mayor o menor medida, insertados ahí en el presupuesto, para el presupuesto, ¿sí? Hay que ver, no sé. Y después la capacidad resolutiva que pueda tener este tipo de reuniones, Sí. ¿verdad? Porque No, ahora a nivel se institucional supone- es una figura que no representa siquiera una cuestión periódica, salvo una solicitud y un término que está acuñado más periodístico que legal, digamos, por Claro. atribuciones y demás. Una cumbre de poderes no pasa a ser una reunión o un gesto No, por claro, parte porque de- son las principales cabezas del gobierno, ¿no? Y es la segunda cumbre que se hace. ¿Te acuerdas? Se hizo hace un mes, 2 meses atrás. Una convocada por el presidente, ahora el Ahora presidente del por el Congreso. presidente del Congreso. Y bueno, Habrá que El- ver si la tiene estructura- algún tipo de sustanciación, eso, ¿verdad? Algo concreto o es más esto nomás la foto, ¿verdad? Claro, y Y hoy así participó Pedro calificaron Aliana mucho. como una parte, a ver, como una cuestión de integración, digamos, también ahí, ¿no? sí, invitado, dice, por el presidente de la República y también por el presidente del Senado. Porque uno se pregunta, y tantas reuniones, Sí. ¿para qué? No van a cambiar ministros, no va a cambiar esto, no va a cambiar lo otro, no se va a movilizar. No era que estaba haciendo lento nomás el tema, sino que no había No, él confirmó intenciones, incluso a ¿verdad? esas Incluso- personas que estaban ahí. Volviendo al tema del presupuesto, incluso en Hacienda mismo no tienen muchas esperanzas que sea libro cerrado todo. No, saben que Hoy hay... lo hablaba con el ministro de Hacienda y dice, al libro cerrado no creo que salga, palabras más, palabras menos, pero vamos a tratar que sea un presupuesto lo más estable posible, Equilibrado. claro, que no se desbarranque, digamos, ¿verdad? Veremos si es que lo pueden hacer, ¿verdad? Lo que sí dijo Blas Llanos, justamente con respecto al presupuesto de uno de los poderes del judicial, dijo, no es prioridad para el país el aumento salarial para los funcionarios judiciales. Y así va, en fin, pero no sé, hay que ver después qué pasa. ¿Cómo se sustancia eso? ¿Cómo como se te decía? sustancia eso? No sé. Es más, si libro cerrado, por ejemplo, en el tema de hoy, seguiremos con los problemas. Sí. Porque ellos te dan un presupuesto y de Claro. repartan si quieren aumento. La pregunta es si no va a haber aumentos en algunos sectores, hablan de esos aumentos de salarios, no son, digamos, hoy no es la prioridad. Claro. La pregunta es si no van a existir esos aumentos, ¿qué se podría modificar para que no sea libro cerrado el tema? Porque Lo que hace- básicamente las disputas van a estar ahí, esas peleas de necesito más acá, vamos a No, mover esto, pero- salario acá, equiparación. En este presupuesto a libro cerrado, ¿ya contempla el 1.5 del tope fiscal?
Porque si hay aumento vas a superar ese 1.5. Claro, no está previsto. No, no, Bueno, entonces, el tope, digamos, más allá de que se haya Lo solicitado. que pasa es que ahí en lo que algún vos momento. podés hacer es volver a repartir las cartas ahí adentro. Con lo que tenés. Bueno, Claro, está- Y ahí que si entra ya lo- tenés 10 y repartí Y el marco, barajás de nuevo. el marco ¿verdad? que pone Hacienda, por lo menos lo hablaba con él esta mañana en la radio y en la tele, él te dice, siempre y cuando no haya aumentos que no estén previstos en ese presupuesto, no va a golpear tanto. ¿verdad? Ahora, si empiezan a inventar cosas raras que no tenemos ni idea de dónde vamos a sacar los ingresos o los impuestos para cubrir eso, va a Claro, haber si el problemas. presupuesto hoy hablan que más o menos están 13.000 millones más o menos. Creo que sí. Sí, tengo el sí, número más o por- menos. Más o menos por ahí, pongamos 13.000. Si no pasa de 13.000 y se vuelve a barajar la cuestión dentro, no existiría, digamos, mayores inconvenientes. ¿verdad? Aparentemente. Hoy Tributaciones habla de una posibilidad, de un incentivo para aquellos que no han pagado todavía algunas cuestiones impositivas a esta altura del año, que les está costando llegar un poco, sacar los intereses de la mora, Sí. sacar algunas cuestiones de mora para que puedan ponerse al día en un intento un poco de tratar de mantener también esa recaudación que no baje, poder empatar un poquito, porque la cuestión no está fácil, No. sigue estando complicada, va a estar complicada el año que viene y va a continuar así. No es el momento de hablar de aumentos, en Claro. teoría, o uno creería. El tema es cómo no hablar de aumentos cuando hay reivindicaciones que se han pactado, digamos, en años anteriores. Hay situaciones que apremian a grupos gremiales y a instituciones, porque Sí. es una realidad. Y dos, si no hay gestos de recorte en gastos que uno dice, a ver, por darles un ejemplo que a mí me parece que suena impactante, por más que a lo mejor no sea mucho. Señores, este año no se cambian flota de vehículos oficiales para el uso de X. ¿Sí? No Claro. se cambian. Por ejemplo. Solamente se agregarán vehículos a salud y policía, ponele, Punto. ¿verdad? Claro. Señores, este año gastos de ceremonial de Estado serán al mínimo solamente para actos con presencia internacional. Mandatario extranjero. El presidente de la República acaba de anunciar que hace un recorte del 50% de sus gastos reservados de Reservados. representación. Sí. Las instituciones oficiales hablan de que todos los ministros harán un recorte del 50% de sus gastos de representación, porque el salario obviamente, Claro, no de puede hecho para tocar, ser un digamos. ministro, digamos, una posición Claro. ejecutiva, los salarios son relativamente bajos, aunque algunos ganan más que incluso el mismo presidente, ¿verdad? Qué sé yo, Itaipú Binacional anuncia que a partir de ahora tomará un nuevo esquema salarial y no sé, ¿verdad? Sí. Cosa que vos decís, bueno, las puchas acá hay. No. Pero después de tener a un Tillería que sale, había sido ganada 100 palos y 100 va a haber millones. otro en su lugar que va a ganar eso. Lo mismo. Bueno, que lo Vos reemplaza. decís. Vos sabés que, y todo eso porque hay un escenario económico bastante complicado. Hubo una reunión reciente de los emblemas, ¿viste? De combustible, y ellos vendieron con relación al año pasado un 30% menos. Menos. No por emblema, no a un emblema, sino de todos. 30% es muchísimo, Sí, es mucho. es mucho. Es muchísimo. Por eso, no sé, después tenés que empezar a analizar a ver por qué motivo, ¿no? Claro. Pero un 30% menos, y eso es un dato concreto. No, Petropar, señores, dejará de gastar en marketing para esto y para festejo Para la de no sé qué fiesta del cuánto, Día para del Niño. pelea de no sé qué esto. Va a dejar de gastar tanto en marketing, que me están hablando de que Sí. los gastos son importantes ya hoy, y vamos a bajar el precio de no sé qué historia. O redireccionamos ese presupuesto a X. O digamos, ese monto que estamos gastando hoy en los amigos con los que hacemos marketing, Claro. lo vamos a invertir en bonos de combustible para instituciones que estén necesitando. Por ejemplo. Ahí Sería- eso son gestos que vos decís, sería- bueno, austeridad, conciencia. Claro. Estamos, la ministra del Deporte dejará de pagar el seguro médico de más del 1.000.000 de guaraníes que metió ahora por un convenio con una aseguradora para poner el mismo seguro médico que habían ganado ya en el periodo anterior de un tope de hasta 500.000 guaraníes. Sí. Y el resto de los funcionarios, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí vos decís, bueno, acá, porque vos tenés por un lado lo que está pasando en la Universidad Nacional, que es lo que vamos a hablar hoy en parte, dicen, señores, recortemos el medicamento para aumentar los salarios entonces. Pero el motivo de un hospital es el paciente. Claro. Y que le vas a recortar la alimentación o los medicamentos al paciente. Entonces vos decís, y salta alguien y te dice, a lo mejor con justa razón, dice, pero ¿por qué no hacemos un convenio con el ministerio y que el ministerio compre los medicamentos? Y pagamos la cuestión académica
la cuestión profesional con recursos de la institución. O sea, si hoy clínica puede tener ciertos problemas o tiene ciertas situaciones, si llega a comprar el Ministerio de los Medicamentos, no llegará nunca. Aparte de ¿verdad? una realidad también, que a veces que hablamos del tema mucho del presupuesto digamos, de toda la universidad va a medicina, pero ¿por qué? Porque medicina tiene hospital. clínica, tiene un hospital de escuela, entonces tenés ahí algunos decanos de otras carreras, de otras facultades, te dicen, claro, hay un desbalanceo. Tal vez algunos no se animen ni que a decirlo públicamente, ¿verdad? Pero te lo dicen en voz baja y dicen, en realidad acá lo que pasa es que medicina se lleva la gran plata porque, bueno, ellos tienen el hospital y con ese argumento llevan mucha plata, ¿verdad? Claro, y después la eficiencia de a quienes pueden estar tratando en el hospital, que ha sido otro de los debates también que se dio en el sentido de, pucha, la gran plata de la universidad, como dice Felipe, se está llevando medicina, ¿y a quiénes le están atendiendo ahí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde va? ¿Son de especialidades solamente? ¿Están funcionando como un hospital público? ¿Qué se paga? ¿Qué no se paga? ¿Cómo se hace sustentable? Que no sea solamente con el presupuesto, pues dicen, me van a recortar a mí, no le puedo pagar allá y hago esto. Después están otras facultades que la gente dice, bueno, pero acá no piden aumento para los docentes, pero viene X a dar clase. Claro. Viene fulano a dar clase. No, nunca le vi al profesor, vino para tomar examen y... El suplente, claro. El tercero es el que va. Claro, o sea, nunca yo le he visto a esta persona y dice, fulano, el profesor, ¿de dónde? Claro. O sea, no, todos los viernes hay fumigación acá, no vino nunca el profesor, ¿verdad? Así que, qué historia, ¿verdad? Claro. Pero es parte de lo que vamos a hablar también, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y si me repiten, por favor, la orden para saber si es que tenemos que hacer algo más que una pausa. No, escuchamos nosotros. Vamos a hacer primero la pausa. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, están con nosotros integrantes de la Facultad de Medicina, con quien vamos a hablar, por supuesto, del Consejo Estudiantil también, del Centro de Estudiantes, y estamos esperando por el licenciado César Méndez del sindicato. También prometió que podría estar con nosotros un poco más adelante. Está Andrés Osorio del Consejo Estudiantil. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada, un saludo cordial para Pedro, Felipe, para vos, Toto, también para toda la distinguida audiencia del programa Sin Vueltas. Y bueno, básicamente agradecerles por la invitación al programa, ¿verdad? Bueno, está con nosotros, y Andrés, vamos a comenzar contigo un ratito, pero Esteban Italiano, que es presidente del Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por acompañarnos. Bueno, un rato ya va a ingresar el licenciado, a quien lo vimos ahí. Seguro que el licenciado se fue allá a Primera y Yegro. Después estamos todos en el complejo lambareño ahora, sí, todos juntos. Andrés, ¿cómo están monitoreando esta situación que desde afuera, digamos, es una cuestión de plata y administrativa para quien no está en la realidad del día a día, pero desde adentro cada facultad tiene una realidad y la de medicina, en este caso del Hospital de Clínicas, es directamente con atenciones, ¿verdad? A la persona, no tiene que ver con una cuestión solamente de estudio, ¿verdad? Sí, básicamente es, como lo mencionaste, un fenómeno preocupante, pero primeramente quisiera aclarar que nosotros estamos completamente de acuerdo con el pedido de nivelación salarial. Entendemos que es una causa que fue postergada durante años y entendemos que es una causa justa. Sabemos que los docentes de la Universidad Nacional de Asunción merecen, ¿verdad?, tener una nivelación en cuanto a lo que a sueldos respecta, pero de por ahí consideramos que la forma en la que se está llevando a cabo esa nivelación es una forma un poco turbulenta, por utilizar una terminología en particular, y una forma que sobre todo termina como poniendo la propia soga en el propio cuello de lo que sería la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Esteban, ¿ustedes cómo están viendo la cuestión y qué análisis tienen? Porque algunos dicen justo, necesario, a lo mejor el tiempo no es el indicado, ¿verdad? Pero ¿ustedes qué opinión tienen como centro de estudiantes y la tuya en particular, verdad? Sí, de hecho que para nosotros también, ¿verdad?, representa un reclamo justo de un sector muy importante dentro de la propia Universidad Nacional, ¿verdad? De los docentes que, según nos comentaban hoy, también hace aproximadamente 12 años que ellos están esperando esta nivelación salarial, que realmente es un reclamo justo, pero también que se da, ¿verdad? Recientemente hubo un cambio, ¿verdad?, en el rector de la propia universidad, y también yo creo, no sé si un cumplimiento propio de su promesa, ¿verdad?, de campaña, pero me parece también que se podría haber hecho de alguna otra manera un poco más sana para todos los estamentos de la propia facultad, porque hacerlo en detrimento de servicios y de
de servicios que ofrece el propio Hospital de Clínicas, refiriéndonos particularmente a la Facultad de Ciencias Médicas, me parece un poco que no debería ser la manera en la No cual tendría que ser la variable de ajuste. Claro, no debería ser el camino para responder a un reclamo de un sector, ¿verdad? O sea que, perdón. Le voy a saludar al No, licenciado por favor, nomás, adelante. porque hace Adelante. rato le digo, no, un palo, y Sí. la gente va a decir, de verdad, No, licenciado, ¿cómo no está? llegó Gracias por- nunca. por acá, claro, no llegó nunca, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, y ustedes, licenciados, están con Pedro. el reclamo también, digamos, propio, salarial, conviviendo con esta realidad que les puede tocar en cualquier momento, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con la reivindicación de los docentes, pero no estamos de acuerdo que mutilemos, que hagamos una carnicería del presupuesto del Hospital de Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas. Los compañeros van a hablar después de la parte académica. Estamos por inaugurar lo que es la filial de Santa Rosa, donde se va a necesitar también mucha plata. Y el Hospital de Clínica en sí, hoy en día, ustedes ya saben, ha cuadruplicado, quintuplicado la cantidad de pacientes atendidos desde la mudanza de Sajonia a San Lorenzo. Sí, igual seguimos atendiendo en Sajonia, pero nuestro centro operativo es San Lorenzo. Entonces, recortar el rubro 350 de insumos, medicamentos y reactivos, 12.000 millones, es 12.000 millones para el Hospital de Clínica. Recortar el rubro 310, que es la parte alimenticia de los pacientes, desayuno, almuerzo y cena, y también de los trabajadores, personal de blanco y administrativo de guardia, es 5.000 millones, es 5.000 millones. 240, el rubro 240 de mantenimientos de equipos biomédicos y todo el mantenimiento y reparación de la estructura edilicia de Sajonia, de San Lorenzo y la facultad que se está por inaugurar en San Pedro. Esto es algo criminal, Toto. No podemos permitir desde ningún punto de vista. El presupuesto en sí de la UNA, hay que aclarar que gran parte es gracias al sacrificio, gracias a la lucha del Hospital de Clínicas. Y muy mal haríamos nosotros campantemente hoy en día permitir este tipo de mutilación. Por eso festejo la presencia de los estudiantes, también el estamento docente, el estamento egresado y todos los trabajadores, personal de blanco y administrativo, estamos en un solo idioma en no permitir de la misma forma que nos costó a nosotros conseguir sangre, sudor, lágrimas, sacrificio como mencioné, de esa misma forma nosotros vamos a defender este presupuesto y no hablar más de recorte, Toto. Nosotros que tenemos que hablar de más presupuesto para la Facultad de Ciencias Médicas y Hospital de Clínicas. Es el segundo intento de recorte a nuestro escaso presupuesto. Esteban, Y después, como sí. centro de estudiantes, como presidente, vos líder gremial, digamos, estudiantil, mencionaste lo de la rectora de la UNA. Y me parece interesante, pues justamente también lo mencionaba esta mañana en la radio. Decía, ella, inclusive también anoche en otro programa, y entró mucho en la bandera del diálogo, ¿verdad? ¿Hubo una conversación previa para este presupuesto o fue algo que ustedes se enteraron por el camino, salió, es un reclamo ya viejo? ¿Cuál fue la participación real de ella con respecto, y cuál es el trato que tiene ella con respecto a medicina o al hospital de clínica? Bueno, realmente hace 2 días tuvimos una reunión en la cual estuvimos los presidentes de centros de estudiantes de la universidad, ¿verdad? Con ella. Ella nos comentaba que estaba llevando a cabo este proceso de nivelación salarial, del cual claramente todos también estábamos apoyando en un sentido de compañerismo también para con el sector docente de la UNA, ¿verdad? Pero también en ese mismo instante en el que estábamos llevando esa reunión se estaba dando la reunión de la mesa técnica económica del rectorado de la UNA, en la cual se estaban proponiendo este tipo de reprogramaciones dentro de los gastos de la UNA en sí, ¿verdad? Porque se hizo un cuadro que era solo de la UNA y que también varios de los gastos eran en su mayoría o la mayor parte de los gastos correspondían al presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, en esa primera reunión no se nos mencionó cómo se iba a hacer esa reprogramación. Al día siguiente la facultad misma hace un comunicado diciendo cuáles iban a ser los recortes y cuáles eran los sectores sensibles. ¿Qué facultad estamos hablando? ¿La de medicina misma? Medicina. Ah, mira. La Facultad de Ciencias Médicas Ajá. saca un comunicado por parte del propio decano
¿verdad? En donde especifica los puntos en ese instante que se estaban reprogramando y que estaba el dinero que estaba saliendo de lugares sensibles como alimentos, máquinas, medicamentos en ese instante, ¿verdad? Luego... Ustedes, pero cuando dan el apoyo como Federación de Centros de Estudiantes o conglomerados, ustedes no sabían que esos recortes caían ahí, digamos. No, en un primer momento no. Okay. Luego, posterior a eso, al día siguiente, sale este comunicado también de la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, me retracto, y también nosotros ahí, ¿verdad?, nos dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasó? Porque ayer nosotros estábamos en reunión, ¿verdad?, y esto no era lo que en un primer momento se nos había comentado. También ahí se convocó a una reunión del estamento estudiantil para ese mismo día a la tarde, en el cual se decidió volver a reunirnos con la rectora. Le solicitamos una reunión y ella accedió, y en esa tarde también hablamos de este cuadro, ¿verdad?, que tendrán también. Entonces ella nos dijo que en lo posible no quería que se hagan estos recortes, pero que era una de las medidas que se tenían que estar tomando en pos de tratar de hacer la nivelación salarial. Eran 24.000 millones del presupuesto de la UNA que aproximadamente en ese instante eran 10.000 millones que correspondían netamente al presupuesto de nuestra facultad. ¿Qué dijeron ahí, ¿qué dijeron ahí las demás facultades? Por ese planteamiento ya dijeron... Porque en algún punto, pues, le vamos a dar a todos lo que necesitan, el planteamiento político, digo, ¿verdad? Pero va a tener que descansar sobre medicina el recorte, ¿verdad? Los otros, tus otros colegas de las otras facultades que dijeron ahí. No, y en ese sentido, también, justamente posterior a esa reunión con la misma rectora, también los presidentes de los otros centros, ¿verdad?, tomaron conciencia que no solo los recortes se estarían dando dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, sino en las demás facultades, aunque en menor medida. Pero también representaban gastos que para ellos son importantes dentro de sus facultades, ¿verdad? Entonces, para nosotros también esa manera de reprogramar gastos, aunque no sea un recorte para la propia UNA, significa una disminución en nuestra calidad y va en detrimento de la educación de la universidad. Claro, lo que yo no entiendo, licenciado, es que salga esta propuesta desde la misma facultad, ¿no?, la misma rectora, proponga esos recortes en esos sectores tan sensibles, porque el hospital tiene que tener pacientes. Al paciente no le vas a dar de comer, al paciente no le vas a mantener los equipos para que, en algunos casos los mantienen con vida, para dar aumento salarial o la equiparación. O sea, no me cierra esto. Estás invirtiendo en ese futuro hospital y resulta ser que lo vas a dejar caer. No es como una amenaza esto en realidad. Mirá que no podemos, sino de acá nomás tenemos que sacar. O sea, me suena a eso. La verdad, Pedro, es un acto total de irresponsabilidad. Porque como dijo el compañero italiano, no, todo es importante en la UNA. Claro. Pero sopesa, pasa a un interés principal cuando hablamos del paciente. Estamos hablando directamente, Pedro, muy bien mencionaste, de no proveerle sus insumos, sus medicamentos, de no proveerle su alimento diario al paciente, de no poder más mantener. Ahora luego nos cuesta muchísimo mantener los tres edificios, el de Sajonia, el de San Lorenzo y el nuevo edificio, que se está trabajando y se está gastando muchísimo en eso. ¿Y qué sería si nos mutilan, si nos recortan, verdad? Hoy en día, ahora mismo, el equipo de endoscopía no podemos estar arreglando porque es un equipo muy costoso su reparación, ¿verdad? Tienen que venir profesionales de afuera, del extranjero, ¿verdad? Y sería nefasto, ¿verdad? Cosa que no vamos a permitir, repito, Toto y Pedro. Vamos a hacer una pausa y ahí, por supuesto, preguntas para Andrés. Bueno, estamos de vuelta. Andrés, uno, como digamos, que pasó por la facultad, por la vereda de enfrente por lo menos, ¿verdad? Sí. Digamos que vivió la realidad de la Universidad Nacional, dice, bueno, ¿cuál es el rol que juega cada facultad? Uno dice, bueno, la Facultad de Ciencias Económicas estará pensando un rediseño institucional para evitar este tipo de cosas. Claro, porque es su especialidad. Claro, porque es su especialidad. La Facultad de Ingeniería estará pensando cómo hacer para poder
evitar más gastos, hacerlo más modernos los hospitales. Uno dice, bueno, están trabajando en conjunto porque el presupuesto es de todo. La Facultad de Derecho estará viendo herramientas legales para evitar recortes y otras cuestiones. La Facultad de esto y así uno va pensando, ¿verdad? Pero la realidad a la hora de poner la bolsa sobre la mesa, cada uno saca el puñal para llevar la tajada, ¿verdad? Y entonces es un problema. Como ¿Cómo están compartimentos estancos. claro, ¿cómo están trabajando, digamos, ustedes con los otros centros de estudiantes, ya que las cabezas no, aparentemente no están haciendo eso? Claro, básicamente tuvimos una reunión con la gente de FUNA, que es la Federación de Estudiantes de la UNA, conjuntamente con el compañero Esteban Italiano, que es el presidente del Centro de Estudiantes de Medicina. Nos reunimos con los presidentes de las demás carreras, ¿verdad?, que conforman a la UNA. Y básicamente el mensaje que queríamos llevar y que también queremos dejar acá es que si bien 24.000 millones se programan, de los cuales 10.000 afectan de forma directa a la Facultad de Ciencias Médicas, hay 14.000 millones que afectan a las demás facultades de la UNA. Y esos 14.000 millones básicamente impactan o se proyectan en sectores como beca, de los cuales tenemos unos 1.300 millones de reducción en becas, lo cual constituye el 35% aproximadamente de lo que la UNA presupuesta para becas, o en todo caso presupuestó para becas en este 2019, ¿verdad? Eso implica que el año que viene o habrá menor cantidad de becados, no solamente en la Facultad de Ciencias Médicas, sino que en toda la UNA, o en todo caso el monto que voy a dar por persona va a disminuir bruscamente. Pero lo más terrible de esto es que no solamente afecta a las becas, sino que afecta a una serie de ejes que son transversales a nuestra universidad. Y centrándome un poco en lo que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Médicas, este recorte de 10.000 millones lo recibimos con un trasplante renal cadavérico que se estuvo realizando en esta semana. Hoy me informan que también estuvimos con un implante coclear. Y básicamente somos una generación resiliente porque vemos que un recorte que se utiliza para programar para algo que puede ser una causa justa, pero que utiliza un medio que tal vez no es el más adecuado. Vemos como este recorte que se da al mismo tiempo nos tiene recibiendo a la Facultad de Ciencias Médicas y al Hospital de Clínicas, nos tiene con recibimientos de nuevos procedimientos médicos, de innovaciones quirúrgicas, ¿verdad?, en todo lo que respecta al área de otorrinolaringología, de nefrología, entre otras tantas áreas. Y lo último que no quisiera dejar pasar es que estamos hablando de una facultad que además de la carrera de medicina tiene la carrera de instrumentación, la carrera de podología, la carrera de kinesiología, y que también tiene una filial en el departamento de San Pedro, específicamente en la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí. Estamos hablando también de una facultad que optó por la implementación de una nueva malla curricular, lo cual evidentemente es una innovación en la formación de profesionales médicos, de una facultad con 25 posgrados, de una facultad con 1.000 alumnos de grado, con aproximadamente 2.000 alumnos de posgrado, y además de una facultad de que tiene evidentemente una función formadora. Estamos hablando de una facultad que se liga básicamente una función asistencial que va directamente de la mano con la función formadora. La medicina, o en todo caso la kinesiología, la instrumentación y la podología, no se la aprende solamente con el pizarrón, se la aprende al lado del paciente. Y básicamente consideramos que esta programación no solamente va en detrimento de nuestra propia formación, sino que también va en detrimento de la propia salud del paciente, ¿verdad? Licenciado Méndez, quiero entender un poco porque Esteban usaba varios términos, son similares pero no iguales, ¿verdad? Decía reprogramación, después decía, también hablaba de algo así como redistribución del presupuesto, y también hablaba de un recorte. Y ahora ustedes están luchando por un aumento, para entender un poco cuál es el estado actual del presupuesto y qué es lo que están peleando ustedes y qué es lo que se hizo para que ustedes salgan a las calles, digamos, ¿eh? Nosotros estamos con un presupuesto de 440.000 millones de guaraníes desde el 2012. Tenemos un presupuesto estancado y todas las innovaciones que menciona el representante estudiantil, compañero,
se hizo con ese presupuesto estancado. Ok. O ahora mismo, un trasplante renal con donante cadavérico, receptor, una chica de 20 años de edad de Tomatí que estuvo más de 3 años en hemodiálisis, ¿verdad? Mientras el rostro social de la UNA, que es el hospital de clínica, con un presupuesto totalmente insuficiente, está cada día innovando, está cada día brindando más servicios a la población paraguaya, al pueblo paraguayo. Nosotros en contrapartida estamos luchando por mantener nuestro presupuesto cada año. Y esta es la segunda vez que estamos luchando por mantener nuestro presupuesto. Por eso exigimos al Ministerio de Hacienda que se blinde otra vez el presupuesto de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, y que nos dejen trabajar en paz. Esperamos un poquito Méndez, para entender nomás de vuelta, porque de verdad quiero entender cuál es el proceso actual del presupuestario. Cuando vos decís blindar, quiere decir que lo que ingresó al Congreso ahora, lo que llevó a Hacienda, digamos, como proyecto, ¿ya está contemplado lo que ustedes piden o está el recorte ahí? No, ahora este recorte ya ahora se programó después de que se envió por Hacienda en el Congreso del presupuesto 2020. Ajá. Ahí nosotros solicitamos y hoy tuvimos una reunión con el viceministro, el doctor Llamosa, y él dijo, ¿verdad? Todavía no tenemos el documento, por eso no puedo confirmar, que los 5.000 millones que nosotros solicitamos para levantar la huelga la vez pasada, en julio, está ya impactado en el presupuesto 2020 para reabrir laboratorio externo que va a beneficiar a más de 3.000 pacientes por día que acuden y hoy día es absorbido por los laboratorios privados. Y nos dice él que la nivelación salarial categoría S que nosotros proponemos, que también ya tiene fuente de financiamiento, pero eso queremos verlo en los números. Y queremos que también se termine ya estos intentos irresponsables y criminales de intentos de recorte que no tiene raciocinio, no tiene por qué ser así. Perdón, licenciado, lo complejo de la historia nomás es que lo hablamos casi cada año porque Sí, se da, todos los digamos, años. en esta cuestión, pero nos evita poder hacer un debate con tiempo, Pero, serio acerca sí. de qué hay que hacer con el hospital de clínica. Hoy como está estudiando, necesita este dinero, hoy como se está manejando, necesita esta estructura. Pero la pregunta es, hay algunos sectores, digamos, que hoy trabajan con fundaciones dentro del hospital de clínicas para poder tratar de equilibrar eso que se puede perder en el presupuesto, digamos que hoy, digamos, están trabajando. No sé si el modelo es hacer que cada una de las especialidades pueda trabajar con alguna fundación, con alguna institución, si el modelo sea que todos los funcionarios que sean la parte de enfermería y demás lo pague el ministerio y no cargue el presupuesto, digamos, cierta parte de la UNA. Encontrar alguna fórmula, porque para concluir nomás esto, el hospital de clínicas es un hospital que está dentro del sistema de salud, sin pertenecer al sistema del Ministerio de Salud Pública administrativamente hablando, sin pertenecer a una mutual, perteneciendo a una universidad, pidiendo que se bloquee su presupuesto para que la universidad a la que pertenece no pueda estar tocando. O sea, hay una cuestión ahí hay una que es muy mezcolanza, compleja, ¿no? ¿Verdad? No, pero vos fíjate lo que pasó con los docentes. Los docentes, por ejemplo, me imagino que por las buenas conexiones de algún dirigente, lograron un aumento para el mes de abril. Del año que viene. Del año que viene. En el presupuesto no está contemplado ahora, pero se lo va a contemplar en abril. Yo digo, ¿esta nivelación tiene que ser de una o se puede hacer de manera dosificada? Durante el año, no sé. No está esa posibilidad. La nivelación docente, me decís, Pedro. Claro. La nivelación docente, todo depende de las 11 unidades académicas, ¿verdad? Pues las 11 en las que están a cualquier costo quieren hacer su nivelación del 100%. Hoy por eso he visto que el Ministerio de Hacienda le propone a ellos que sea en forma gradual justamente. Claro, porque digo, los docentes hicieron así y bueno, algunos sí, otros no, pero se aseguraron tener eso. Claro, para los docentes no de la educación universitaria, sino no. del sistema escolar. El sistema escolar, estamos hablando del sistema escolar, de la FEP, de la OTEP, y no se puede dar la misma figura
con ustedes, o sea, plantear esa posibilidad, porque hacer el recorte que quieren hacer es una carnicería. Ahí el principal afectado va a ser el paciente problema- y ustedes en la formación. El problema, pero es que los docentes de la universidad no son funcionarios son funcionarios de la universidad, no dependen No, no, directamente No, no, Se no, pero digo, va al modelo. el modelo. Yo me Ah, vos refiero al decías- modelo, claro. Aquello Ah, dosificar, digamos, hacer dosificar, por partes, ta, 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 ¿verdad? O sea, en 4 pagos ya. Claro, que por la ejemplo. misma universidad lo vaya haciendo gradualmente. digamos. Claro, que se plantee esa posibilidad, porque hacer lo que quieren Pero hacer. tampoco entiendo, la consulta va para cualquiera de los tres que quiera opinar al respecto. Y a la vuelta de la pausa lo van a responder, pero Por favor. plantea, por favor. Dice, el rectorado depende, clínica depende de medicina, depende del rectorado o de quién. ¿Y por qué el reclamo va a Hacienda y no al rectorado? No, y eso lo vamos a responder a la vuelta de la Para el pausa. presidente. Y para Por- Andrés del Consejo. Oh, sí. ¿Por qué se tirotea a Hacienda y no a la rectora de la universidad? Que es la que aparentemente tampoco está peleando demasiado, ¿verdad? Nosotros hasta ayer estamos, hasta ahora, ¿verdad? Seguimos apoyando la nivelación docente. Pero repito, ayer nos enteramos que ese recorte que pide Hacienda va a afectar en un gran porcentaje a la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínica. Méndez, yo te juro no te quiero interrumpir, pero entiendo. Pero ¿por qué el reclamo es para Hacienda? Y no para el rectorado. Para el rectorado. Parece que pasó de largo, no tuvo nada que ver ellos. No Hoy, es así, ¿verdad? hoy con la reunión informativa que tuvimos De año en el embotadura, Ministerio de rectora, ¿eh? Hacienda, hoy Ah. con la reunión informativa que tuvimos con el Ministerio de Hacienda, ya tenemos clara la película. Nosotros mañana tenemos asamblea y vamos a delimitar, a decidir las acciones a tomar ahora contra el rectorado, porque ahora ya tenemos identificado quién es el que no quiere realmente mutilar y hacer una carnicería de nuestro presupuesto. Andrés, hablabas vos hace rato con una pregunta de Pedro y Sí. lo hacíamos en la pausa. ¿Ustedes vieron la estrategia de la suba escalonada o la equiparación en realidad escalonada? Era el camino para tratar de sacar un poco la cuestión presupuestaria, digo. Claro. Verdaderamente entendemos que el país está en una crisis económica y considerando esa crisis económica de por ahí el camino hubiera sido una equiparación escalonada. Entendemos, reitero una vez más, que el pedido de nivelación salarial es completamente justo, pero de por ahí, por el momento crítico que vive el país, hacerlo de forma escalonada hubiera sido un acierto en comparación con lo que lastimosamente terminó sucediendo, ¿verdad? Que esta nivelación salarial se está proyectando mediante el recorte, utilizando esa palabra un poco sensible, el recorte de ciertas fibras sensibles que tiene la Universidad Nacional de Asunción. Ya lo mencioné, el tema de las becas, pero asimismo el tema de la atención a pacientes, que como se estuvo mencionando ya afecta a la parte de alimentos, a la parte de equipos, de mantenimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, siendo concreto, de por ahí el camino hubiera sido hacerlo de forma gradual. Entendemos que por algún motivo ello no sucedió y todo terminó, no sé si todo, pero por lo menos 10.000 millones de 24.000 terminaron repercutiendo directamente en la FCM y otros 14.000 se fueron en un montón de gastos sensibles también de las otras 13 facultades que conforman las 14 que forman la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Esteban, desde el estamento estudiantil, digamos, ¿tiene la información necesaria la cuestión administrativa para decir, a ver, son 24.000 lo que tenemos que recortar? 10.000 ustedes saben porque, digamos, es directamente lo que ustedes sienten o van a sentir y les comunicó eso el decanato, digamos, de la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas. Pero ¿saben de las otras universidades donde se va a cortar, las otras facultades donde se van a cortar? ¿Se estima, se evalúa a lo mejor, qué sé yo, hay facultades que, por decir, siempre la derecha, ¿verdad? Pero derecho, por ejemplo, necesita menos que medicina y se le va a recortar igual, porque no se le recorta más. La peso facultad tiene ello, pues, la facultad de no tiro quieren- libre al arco, para no mencionar ninguna en puntual, ¿verdad? Claro. Cada vez tienen menos alumnos y se va a reprogramar esto, o es todo por completo, es un porcentaje de cada uno sin evaluar, digamos, eso. Y no, realmente ayer también en la reunión en la cual estábamos los presidentes, cada uno decía, ¿verdad?, en dónde sería la parte sensible que Claro. afectaría a su propia facultad. El presidente de Ciencias Agrarias nos decía que le afectaría directamente, porque ellos tienen un solo tractor y
cómo iban a continuar sus trabajos. si Recortar es el que no rubro tienen todo. combustible. Sí, cómo van a continuar. La Comprar cubierta. presidenta de odontología decía que ellos ya se dieron completamente casi todo lo que tienen. Ellos como una facultad pequeña también, o sea, es difícil que ellos sigan cediendo presupuestos y para meterlo otra vez en gastos rígidos como salario, ¿verdad? Es más o menos o sea, comerse la cola, por así decirlo, ¿verdad? Dentro del propio presupuesto de la UNA. Claro, recortar combustible y cubierta al Sí, que tiene un solo o sea, reactor. te están ¿verdad? pidiendo Claro. ya. Y está muerto, ¿verdad? No, imposible. O Sea, sea, cortar sistema regadío. te dan 1000 y más de esto no podemos dar. Entonces, de ahí, si ustedes quieren aumento, saquen de los 1000, véanse cómo hacer. Esa es más o menos la. Bueno, licenciado, mensaje. gracias por acompañarnos, Esteban, gracias por estar con nosotros, gracias también, Andrés, vamos a estar monitoreando la situación, pero Claro. esto amerita un gran debate también al interno de la un minuto facultad. puede Sí. ser. 30 segundos. 30 segundos. Hasta ahí podemos negociar contigo. Quedó Hasta algo ahí en no el te puedo tintero. decir. Pedro mencionó por qué de lo del ministerio, que dependemos de la UNA, toda la mezcolanza que él presentó, ¿verdad? Mientras el Sistema Nacional de Salud esté colapsado, mientras el Ministerio de Salud no tenga un centro de trasplante, un centro de hacer las cirugías complejas, mientras el IPS central no cumpla realmente su rol, porque hay que mencionar que el 70% de las cirugías complejas, el 80% de los trasplantes son pacientes del IPS. Los estudios complejos de resonancia, de tomografía computarizada y todos esos estudios complejos que el IPS no hace, porque el agendamiento se hace en 2 años, en 6 meses. Eso está cubriendo todo y el No, paño de termina lágrimas bien, del hospital de clínica. Es Claro, un buen por eso, punto, Es que un Un buen sistema, punto. por eso hablamos de un sistema de transferencia, después la gente del IPS te dice, acá nos mandan lo que no, y ¿verdad? Sí, Entonces, así es. bueno, muchas gracias a los Gracias tres, por venir. gracias a los dos, felicidades Mariana por tu cumpleaños, nos vemos mañana, chao. Felicidades, Mariana.